Sí, Lagarto, vamos ahora con un caso de violencia de género, violencia infantil y una denuncia muy fuerte que realizó una mamá contra su pareja mexicano. Él es una familia que estaba radicada en México, la joven es cordobesa. Allí formó una familia. Cuando nació la menor, comenzaron a agravarse los signos de violencia. Las golpeaba, las maltrataba de todas las formas posibles. Finalmente, gracias al consulado argentino en México, las dos pudieron regresar a la Argentina. Lo terrible de todo esto es que este hombre vino desde México hasta Córdoba y abusó de su hija en nuestro país, en nuestra ciudad. Bueno, es un caso terrible que lo denuncia justamente la mamá, quien por supuesto es víctima de todo esto junto a su nena, y está ya todo en manos de la justicia. Y le piden justamente a la justicia argentina que proteja la integridad de tu hija y la tuya. Sofía, buen día. Lo que estamos pidiendo principalmente es que se escuche nuestra voz, porque nosotras estamos vivas y realmente corremos grave riesgo. Vinimos a nuestro país a refugiarnos con nuestra familia y a pedir protección por parte de la justicia de la cantidad de violencia que estábamos viviendo en México por parte de mi expareja y papá de la nena. Estamos pidiendo que la nena sea escuchada, a la cual en el juzgado de abuso se le realizaron 2 cámaras Gesell y la nena les contó explícitamente, con sus 2 años, 10 meses, lo que su papá le hizo. Y no están eligiendo escucharla. Por favor, lo que pido como madre es que escuchen a mi hija, porque corre grave riesgo si la revinculan con su papá. ¿El padre pidió la restitución? Él pidió la restitución luego de venir en marzo a violentarnos, donde abusó de mi hija y huyó. Pedimos por favor que se nos escuche antes de que sea tarde. Los actos de violencia comenzaron en México a muy temprana edad de esta relación. Incluso cuando tu nena nació, ¿estos aumentaron? Sí, la violencia psicológica y económica estuvieron desde un principio en la relación. Yo he sido amenazada de que yo tenía derechos, de que no tenía derechos, de que yo tenía privilegios y que si yo decía algo iba a perder mis privilegios, de que me iba a quitar a mi hija. En varias ocasiones me golpeó, abusó sexualmente de mí. Realmente me humilló mucho todo esto delante de nuestra hija. Han sido situaciones muy difíciles y estamos pidiendo justicia, por favor. Lagarto, vamos a abrir nosotros aquí el micrófono para que te escuche esta joven y que ustedes puedan preguntar desde allí. Sí, buenos días. Dos preguntas en una consulta es lo que quiero hacer. En principio, ¿cuál ha sido el motivo o la figura por la cual salieron ustedes de México si los hechos de violencia fueron reconocidos por la justicia mexicana? Y la segunda va en el mismo sentido. ¿Qué dijo la justicia argentina después de, entiendo yo, de haber atravesado por estos controles de la cámara Gesell, seguramente el polo de la mujer, etcétera, etcétera? ¿Se expidió la justicia en los 2 casos? Nosotras logramos salir de México gracias al consulado argentino que emitió un cable cuando fuimos a pedir ayuda, porque realmente la situación que estábamos viviendo era de peligro de vida. Entonces el consulado argentino nos ayudó a poder regresar a nuestro país y desde la justicia de Córdoba dicen que a través de las cámaras Gesell tienen pruebas de la violencia, pero no pueden constatar el abuso. Cosa que no comprendo realmente, porque mi hija explícitamente, con su cuerpo, con su boca, con todas las expresiones que ella tiene a su corta edad, les explicó lo que su papá le hizo. Quieren archivar la causa por falta de pruebas, cosa que no comprendo. Bueno, ¿y qué pasaría en el caso de que archiven la causa? ¿Cómo quedás vos? ¿En qué condiciones quedan vos y tu hija? Lagarto, vamos a abrir el juego con la doctora Ulloa para conocer, bueno,
esto puntualmente que preguntan desde el piso, doctora. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Lagarto, buen día al piso. Doctora. Es una situación, buen día, es una situación muy delicada que mi representada está viviendo desde que estaba en México hasta ahora. Ella ha pasado por todo tipo de violencias y su niña también. El padre de la niña ha solicitado la restitución internacional. Imagínense ustedes esta pequeña niña habiendo sufrido, habiendo sido víctima de violencia, de un montón de cosas. Esto no lo digo yo, no lo dice la mamá, lo dicen los equipos técnicos del Poder Judicial de esta provincia, que esta niña ha sido víctima de violencia directa e indirecta. Y lo cito literal, y que esto puede ser iatrogénico para su desarrollo psicofísico. Entonces, la pregunta es, ¿qué dudas hay de restituir o no a la niña? No se la puede restituir en este contexto. No hay razón, la niña aquí está protegida. Y a esta mamá se le han negado muchos derechos, ¿sí? Principalmente se le ha puesto una custodia policial en su casa, como si la señora se fuera a escapar con la niña. No hay razón de esto. Desde que la señora llegó aquí a nuestra provincia, está en el mismo lugar viviendo. No se ha movido un ápice. Ha dado cumplimiento a todo lo ordenado por la justicia local. Entonces, pregunto yo, ¿cuál es el sentido de tener un policía armado en la puerta de su casa, donde la niña lo ve permanentemente, donde una niña de casi 3 años no puede salir a la plaza, no puede salir a juntarse con un amiguito, no puede ir a un jardín itinerante, el que había comenzado a ir con mucha alegría al aire libre? Imagínense ustedes la vida de esta familia. Terrible. Doctora, ¿dónde está el padre? ¿Hubo la justicia se expidió al respecto? ¿En relación a dónde está ¿El padre puede regresar a la Argentina? Entendemos que sí. El progenitor no estaría en este país, él es ciudadano de otro país y podría entrar libremente. Imagínense ustedes el riesgo que es tanto para la señora como para su hija. Nosotros hemos pedido una prolongación de las medidas adoptadas en violencia familiar, pero como no ha habido un hecho nuevo ahora, no se las han otorgado a la señora. Con lo cual no hay restricción de ninguna clase en este momento de la señora y el violento. Doctora, buen día. Con las pruebas elocuentes que usted enumera, ¿cuál es el argumento de la justicia para querer archivar la causa? Es lo que ya venía diciendo la señora recién, de que la fiscal interviniente no encuentra méritos para señalar que hay un abuso. Pero el informe de esos equipos técnicos, reitero, señalan violencia directa e indirecta sobre la niña. Inclusive el Polo de la Mujer, que destaco fue quien hizo la denuncia, no fue mi representada, fue el Polo de la Mujer, fue quien señaló que ambas son mujeres con alto riesgo de femicidio. Imagínense ustedes cómo está esta mamá. Si el Polo de la Mujer, con la experiencia, con la sabiduría, con los profesionales que tienen, señalan una cosa así, por favor, doctora, yo pido que no se aplique la letra fría de la ley. Sí, reitero esta pregunta. Su defendida ¿hizo en México algún trámite judicial denunciando estos hechos de violencia? Digo yo como para que pueda sentado. Tener claro, para que quede de alguna manera sentado que este hombre ya viene con antecedentes de allá. Sí, Lagarto. La señora allí pidió asistencia a las autoridades de ese país, hizo la denuncia correspondiente, hizo una denuncia de género y de violencia familiar. Como no tuvo respuesta, mire usted lo que hicieron, le dieron un número de teléfono para que se comunicara si volvía a tener algún problema. No recibió contención y asistencia de absolutamente nadie. Es por eso que regresa a nuestro país. Cuando el señor pide la restitución de su hija, el juzgado de familia interviniente de nuestra provincia libra un oficio y el consulado de Argentina en ese país informa, esto existe, esto está comprobado y estas actuaciones están en el expediente. Está bien. Doctora, la otra pregunta que le quiero hacer, o que la hice, pero a lo mejor no me expliqué mal,
¿qué pasa ahora? ¿Qué pasaría si finalmente se archiva esta causa? La justicia entiende que no hay pruebas suficientes, bueno, se archiva. ¿Qué pasa con el destino de esta chica y de su hija? Mire, Lagarto, la juez interviniente va a tener dos opciones: ordenar restituir a la niña u ordenar no restituirla. Con estos antecedentes de violencia y siendo que las convenciones internacionales a las que nuestro país suscribe y nuestra ley de formas que rige en este caso ordenan que si hay grave riesgo de restituir a un menor de edad, niña, niño, adolescente, al país donde fue su centro de vida, no hay razón de hacerlo. Está planteada la excepción en nuestra contestación de demanda. Hay grave riesgo de que si esta niña es restituida, va a seguir siendo víctima de violencia. Está bien. ¿Puedo hablar un segundito con la chica para conocer un poco el contexto? No sé cuántos años llevabas de casada y radicada allá en México, y cómo fue que se quebró esa relación. Supongo que no te casaste con un hombre maltratador, sino que te casaste con un hombre del que te enamoraste y que todo estaba bien, pero ¿cuál fue el quiebre? ¿El nacimiento de tu hijo, como traté de entender, de tu hija? Sí, fueron 6 años los que estuve radicada en México. La violencia desde un principio fue psicológica, económica, pero con el nacimiento de mi hija es que realmente pasó a otro nivel y comenzó la violencia física, sexual, y bueno, los golpes, los maltratos y sobre todo las amenazas constantes, y mi miedo ya por mi vida y por la de mi hija era inminente. ¿Y no intentaste antes escapar, digamos, huir, cuando empezaste a darte cuenta de que la situación no era lo que pensabas? ¿Perdón? Sí, no lo escuché. Sí, si no intentaste huir en el momento en que te diste cuenta de que la situación que estabas viviendo no era lo que pensabas. Yo vivía con muchísimo miedo, realmente las amenazas eran constantes. No había forma de poder regresar a mi país, sino fue con la ayuda del consulado argentino, porque yo cualquier reclamo o explicación que le daba de las situaciones que estaba viviendo, él automáticamente me violentaba. Yo tenía muchísimo miedo, era una situación muy difícil, muy complicada, realmente. Él es una persona poderosa. Eso. Tiene influencias políticas. Y bueno, obviamente eso complica la situación. ¿Pudieron comprobar si en México hubo algún tipo de abuso sexual contra la niña también, o esto solo ocurrió aquí en Argentina? Lo que me cuenta mi hija es que él abusó de él cuando vino acá a violentarnos, porque mi hija realmente me lo explica a su corta edad muy claramente. Nosotras en México vivimos situaciones muy degradantes y humillantes por parte de él. Él se masturbaba en la casa sin importar si nosotras aparecíamos o no, y si no estábamos dejaba pruebas de lo que hacía. Era una situación muy complicada a la que él nos exponía, la verdad. ¿Tuviste miedo que las asesinara? Sí, porque él tiene armas. ¿Exhibía las armas y las exhibía en ese momento? Las tenía guardadas, yo sabía que estaban, las he visto y hay testigos que las han visto también. Una situación realmente de mucho miedo, y yo estoy consternada porque buscando refugio en mi país, que no solamente yo soy argentina, sino mi hija también tiene su DNI, y por eso espero que la justicia de nuestro país nos proteja a ambas, como debe de ser. Pido por favor que nos escuchen, por favor, es la vida de mi hija y es mi vida, por favor, necesitamos que la justicia nos escuche antes de que sea tarde. No hay ningún tipo de protección en este momento para con nosotras si nuestro agresor viene a nuestro país. Bueno, la verdad que una situación complicada. Perdón, antes cuando el hombre vino desde México a la Argentina, ¿vino directamente a violentarlas? ¿Vino con la excusa de algún otro motivo?
Vino con la excusa de visitarnos, pero una visita muy corta, no duró ni 24 horas, en la cual llegó y yo con mucho miedo lo recibí. Automáticamente me violentó, me gritó, me amenazó, abusó de mi hija y huyó. Hasta se olvidó su pasaporte y salió con el pasaporte de la Comunidad Europea, ya que él tiene doble nacionalidad. ¿Y en el transcurso de estos meses sufriste amenazas, algún tipo de contacto con esta persona? Me han llegado amenazas por parte de terceros de que me calle la boca, tratando de que yo no hable y no diga lo que realmente nos pasó. Siguen violentándonos psicológicamente. Por favor, necesito que nos ayuden, necesito que nos escuchen. Es una situación muy difícil, es una persona muy violenta que no tiene límite, no tiene límite. Como te digo, vino a Argentina, estuvo menos de 24 horas con la intención de abusar de mi hija, violentarme, llenarme de miedo y huir. ¿Qué fiscal lleva la causa, Andy? Dígase usted, Lagarto. Sí, ¿qué fiscal lleva la causa? A ver. En familia, la jueza Julia Rossi y la jueza de enlace Graciela Tagle, y en penal, por el delito de integridad sexual, la fiscal Ingrid Vago. Bueno, muchas gracias, Andy, muchas gracias a la chica, a la doctora, muy gentil. Habíamos conocido el caso por la difusión que tuvo en nuestros programas, nos interesamos por la situación. Bueno, muchas gracias a los dos. En este programa hemos tenido, yo creo que 2 casos anteriores muy similares, uno de una chica del interior de la provincia, exactamente casi calcado, el mismo caso, se fue a México, conoció a un hombre, se enamoró, esas cosas que suelen pasar, y después tuvo que huir. Vive actualmente en Europa, en un país europeo, pero después de salir escapándose. Y el otro caso también, una chica que simuló venir, pasó acá en este programa, simuló venir de vacaciones, también de México, de las zonas balnearias de México, y se quedó acá y relató, bueno, también vive ahora en otra provincia, en el interior de la República Argentina. Bueno, casos muy similares. Casos muy similares, que no sé si tendrán un patrón allí en ese lugar, pero eso con 3 casos que recuerdo que son pero muy parecidos. Tremendo el relato de la chica. Tremendo. De la chica, de la mamá, y no hay que olvidarse que hay una nenita. Claro, y hay una cuestión, por eso le preguntábamos a la doctora y también le preguntaba a la señora. Sí. Hay un eslabón ahí que no queda claro, Lagui. Sí. Por la cámara Gesell de la nenita, que no hay argumento, no hay demasiadas pruebas. Dice que la cámara no puede demostrar que hubo algún tipo de abuso. Sí, que se contrapone con lo que dice la mamá. Claro, por supuesto, y lo que dice la nena. Y lo que dice la nena, lo que dice la mamá y lo que dice la abogada de la mamá. Sí, a ver qué dice la doctora, que nos quiere aclarar este panorama. Bien, yo aclaro, no soy la abogada quien representa a la señora y a su hija en la faz penal, es el doctor Alejandro Pérez Moreno, pero sí trabajamos de modo conjunto, porque es una sola la causa, y la Cámara Gesell se llevó adelante y esos informes están. Lo que esta parte no entiende, por qué no fueron valorados por la fiscal Ingrid Vago y ordenó el archivo de la causa. Hoy esta causa tiene presentada una oposición por el abogado penalista, el doctor Pérez Moreno, y estamos a la espera de la resolución del juez de control. Está bien. Bueno, le agradezco, doctora, mil gracias y mil disculpas por la molestia. Gracias, Andy, gracias y saludos.